¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Jorge, Lalo, muy buenas noches para ustedes y para todos los cordobeses. Sergio, quería empezar por lo que es la noticia de los últimos días en la Cámara de Diputados. Mi abuela negra decía, se anotó un poroto. Usted se anotó un poroto y llevó adelante la negociación de ganancia que salió casi unánime de la Cámara de Diputados. Mi pregunta ¿es posible llevar eso a otros acuerdos clave que tiene que tener la vida política nacional para que la Argentina pueda alguna vez sacar la nariz por encima del agua? Bueno, a ver, primero, obviamente para mí en lo personal es una satisfacción porque allá por el año 2013 y con el querido José Manuel de la Sota planteábamos el tema del cambio en el impuesto a las ganancias, lo volvimos a plantear en el 2016. Nos costó en algún momento algún enojo, alguna pelea con distintos presidentes, ¿no? O presidentas. Y la verdad es que hoy poder haber presentado en el mes de enero la ley, haberla podido bordar o trabajar con todas las organizaciones sindicales, con las organizaciones empresarias, con los distintos bloques y llegar al resultado de que un sábado, además después de 20 años sin que el Congreso sesionara un sábado, terminar un domingo al mediodía, pudiéramos sancionar esta ley que beneficia a 103.000 cordobeses, pero además a 1.260.000 argentinos y argentinas. Realmente para nosotros es importante. Yo quisiera hacerle la salvedad de que a lo largo del último año y 2 meses hay 66 leyes que salieron por amplio consenso. Le diría, en algunos casos por ahí no con unanimidad de votos positivos como salió esta ley o sin voto negativo como salió esta ley, pero con enorme nivel de acuerdo. Obviamente esta en particular tiene, si usted quiere, para mí en lo personal el sabor de ser una pelea de mucho tiempo que nos lleva a que solo 7 de 100 argentinos, de cada 100 argentinos que trabajan pagan el impuesto a las ganancias. Estamos producto de que venimos de un proceso regresivo en 25,5 de cada 100 trabajadores pagando y que solo 4 de cada 1.000 jubilados paguen el impuesto a las ganancias. Estamos hablando de jubilaciones arriba de los 180.000 pesos, ¿no? Así que obviamente que es una medida que tiene características muy particulares, es una muy buena noticia, casi que se triplica el piso del mínimo no imponible, se establece una escala que lleva a 173.000 pesos en realidad los beneficiarios, o sea, hay 450.000 beneficiarios más que dejan de pagar el 35% y bajan una escala mucho más progresiva y además se incorporó el tema de los viáticos, el tema de la movilidad, se incorporó el aguinaldo no paga ganancias hasta 150.000 pesos, se incorporó los hijos, las familias que tienen un hijo discapacitado a cargo, sin límite de edad, se incorporó al conviviente, antes el cónyuge se podía incluir en los débitos del impuesto y ahora se puede incluir al conviviente, es decir, hemos dado un paso muy importante y además con una particularidad que es que establecimos por ley que se actualiza todos los años por RIPTE, con lo cual a medida que evolucionan los salarios, evoluciona automáticamente el piso sin necesidad de que algún político tenga que andar empujando, peleándose para que el trabajador deje de pagar el impuesto. Sergio, hoy se conoció un informe del gobierno demócrata de Joe Biden donde habla de la justicia argentina. Es un informe sobre derechos humanos, ¿no? En general. Y Antony Blinken, que es el secretario de Estado, dijo en su momento que los funcionarios ejecutivos, legislativos y judiciales de la Argentina participaron en prácticas corruptas con impunidad. ¿Qué tiene para decir? No, bueno, el informe es referido, no sé si usted sabe, pero es referido al periodo 2010-2020, incluye inclusive 2 gobiernos y, digamos, plantea una situación respecto de división de poderes. Es un informe mucho más amplio. La frase de Dinkins, además, con quien tengo, digamos, algún grado de vínculo por mi relación con algunos de los centros que trabajan con el Partido Demócrata, no es puntualmente así, y entonces no me gustaría hacer interpretación de una frase que no es literal como usted la ha planteado. Pero hay una visión en el exterior de
de la Argentina en esos términos, ¿cómo lo ve usted? Más allá del informe. Mire, yo tengo, le diría casi mensualmente, un trabajo con lo que es Wilson Center, con el CSIS, con varias organizaciones que trabajan en Washington con Argentina y con distintos países, con el Atlantic Council. A mí me parece que en todo caso lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de alguna manera mejorar nuestro funcionamiento, pero también mejorar nuestra capacidad de contar las cosas buenas que hacemos en la Argentina. Porque a veces hay mucha cosa de estar señalando lo malo que hacemos y no reconocernos, y no digo a un gobierno o al otro, no reconocernos como país de alguna manera respecto de los logros que tenemos en distintas materias. Y me parece que ese es un trabajo que tiene que ver con darnos un poco más de sentido patriótico, un poco más de autoestima, con sentir de alguna manera que en la medida que tengamos la capacidad de vender a Argentina al mundo en lugar de hacerle daño, vamos a poder mejorar la realidad de la Argentina. Yo pongo siempre un ejemplo que a ustedes, a los cordobeses, les es muy caro, que es el tema del maní, ¿no? Porque ese mercado es un mercado que para nosotros es muy importante. Y entonces es importante que hablemos bien del maní argentino y de los productores de maní sin importar nuestras peleas internas, y así en cada uno de los rubros. Bien. Pero está bien, pero Sergio, comparto eso que dijo, pero hay señales que son confusas. Fíjese, esta semana o en los últimos días, nos fuimos del Grupo Lima, criticamos a Uruguay en el Mercosur, nos enfrentamos el presidente con el presidente del Uruguay, escucho a Alicia Castro que le pega a usted porque es pro no sé qué y ella es pro Venezuela. O sea, hay señales muy confusas en materia casualmente de política exterior del gobierno. Eso a todas luces se puede ver, se puede observar, ¿o no? A mí me parece... Primero, son como cosas distintas lo que pasó en el Mercosur. Yo siento que si alguien me dice que mi país es un lastre, tengo la obligación de defenderlo. A mí no me gusta. Imagínese usted que su compañero de noticiero le dice a otros compañeros que usted es un lastre del noticiero y sus compañeros no lo defienden. Me parece muy importante que nosotros tengamos la capacidad de defender el rol de la Argentina y de defender de alguna manera el lugar de la Argentina, sobre todo porque además en términos de Mercosur, los actores importantes, estaba revisando la histórica foto de Alfonsín y Sarney, ¿no? Que dio origen, digamos, primero al acuerdo de Argentina y Brasil, que después, añadiendo a Paraguay y Uruguay, los hermanitos menores del Mercosur, nos permitió armar el bloque. Entonces, a mí me parece importante que el diálogo entre los presidentes sea con respeto, y el respeto es a las personas y a los países. Eso por un lado. Por otro lado, respecto del tema Grupo de Lima, yo quisiera contarle, porque además ayer lo charlé con... el Parlamento le da la particularidad y si usted quiere, la fortuna, la suerte de poder articular desde la diplomacia parlamentaria con muchos actores. Y ayer, charlando con gente del gobierno francés, nos decían que lo importante es que tengamos la capacidad de generar una salida democrática para Venezuela. Yo personalmente, y no me voy a cansar de repetirlo, usted sabe que tengo una mirada súper crítica de la situación actual de Venezuela. Tengo la convicción de que este gobierno en Venezuela no respeta las pautas democráticas, y no me voy a cansar de repetirlo por más que alguno por Twitter me critique. Pero Bien. ¿no debería haber un acuerdo en el gobierno sobre eso? Porque la posición suya es clarita, usted ha dicho que hay una dictadura en Venezuela en su momento, y hay sectores del gobierno muy fuertes. Cristina Fernández no se ha pronunciado mucho públicamente, pero cuando se ha pronunciado gente cercana a ella ha dicho todo lo contrario, más bien que hay que apoyarla a Venezuela. Entonces... Pero, mire, yo le voy a decir algo. Hay que aprender que en las coaliciones de gobierno hay diferencias. Yo veía el año pasado, por ejemplo, al radicalismo de alguna manera
condenando el golpe en Bolivia y al PRO saludando la llegada del gobierno de Jeanine Áñez. Y eso para mí no pone en crisis la coalición del macrismo, ¿no? Creo que de alguna manera lo que hace es mostrar que en el macrismo hay una visión más de los que vienen del radicalismo y otra visión más de los que vienen de el partido del PRO y la derecha. Y no me parece que eso sea grave, tiene que ver con, de alguna manera, la nueva realidad, no en la Argentina, en el mundo. Ayer cuando hablábamos con la gente del gobierno de Francia, hablábamos de esto, ¿no? De las coaliciones de gobierno, y uno lo ve en España, donde el Partido Socialista, yo le diría uno de los grandes emergentes de las democracias modernas, del postfranquismo, termina en una coalición con Izquierda Unida que tiene una mirada distinta respecto de las autonomías y las independencias o de la relación con la corona española, ¿no? Y eso no los pone en crisis permanente, hace que en algunos temas haya miradas distintas y no me parece grave. Massa, ¿por qué le propusieron hoy a la oposición posponer los pasos y qué cree que va a pasar en el Congreso? ¿Cree que se van a alcanzar consensos de la posibilidad de que en lugar de votar en agosto se vote en septiembre y en noviembre la general? No, yo le agradezco mucho la pregunta porque me sirve para aclarar. Hoy la reunión fue de el presidente de la Cámara, el presidente del bloque del PRO y el presidente del bloque del Frente de Todos, junto con intendentes, ministro de Interior y ministro de Obras Públicas, más el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por el lanzamiento de un programa que fue creado por una ley en acuerdo, esto que me preguntaban ustedes antes, una ley de Máximo Kirchner y Cristian Ritondo del PRO, que pone en marcha lo que se llama el PREINVA para la provincia de Buenos Aires, que es un programa de inversión en infraestructura para generación de soluciones de infraestructuras básicas en algunos barrios. Es un programa que en 2 años invierte 5.000 millones de pesos desde los municipios. En ese marco se dio una charla informal producto de una reunión que habíamos pactado el fin de semana el ministro de Interior, el presidente del bloque del Frente de Todos, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y el presidente del bloque del PRO para la semana que viene. Es más, le voy a confesar algo, hoy a la mañana, mediodía, yo iba camino a un almuerzo con el presidente, justo me llamó Mario Negri por otro tema y hablamos de este tema, de la idea de la semana que viene confirmar el almuerzo del ministro de Interior con los presidentes de bloque para charlar de un proyecto que es de la Unión Cívica Radical, el de postergación de las primarias. Un proyecto del diputado Jacobiti y la diputada Carrizo, que lo que hace es plantear septiembre-noviembre, con lo cual quedaría con una fecha estimada, que sería creo que el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, o al revés, ni siquiera me lo acuerdo bien, porque lo que hubo fue una charla informal. Lo que pasa es que en esta necesidad de todo el tiempo transformar cada frase, cada palabra en una primicia, a veces perdemos de vista que se genera incertidumbre o que se genera información que no termina siendo fehaciente, ¿no? Por eso yo, con el tema ganancias, por ejemplo, esperé a que saliera la ley para poner, digamos... Pero la idea de ustedes es postergarla a las PASO, la idea es aplazarla para septiembre. Nuestra idea es acordar con la oposición un tema tan sensible como es el tema electoral, que requiere mayorías especiales. Hay 2 cosas que nos preocupan. La primera, el crecimiento, el rebrote. Usted sabe que inclusive en Córdoba, lo están viviendo en Córdoba capital de una manera muy particular. Tenemos que mirar muy bien la evolución de los casos para ver cómo resisten los sistemas de salud. Y después, desde el punto de vista de lo electoral, digamos, si le decimos a la gente que no se amontone, que no vaya a cenar en grupos de más de 10, que no se junte en boliches bailables, que no se junte en grandes concentraciones, imagínese 16 millones de personas movilizadas en 12 horas en los colegios con los 36.000 fiscales en todo el país sentaditos las 12 horas en las mesas compartiendo, tocando, hablándose, el riesgo sanitario que eso implica. Ahora, le vuelvo a repetir, es un tema para charlar seriamente, con cuidado, entendiendo que
hace a las reglas democráticas y que lo tenemos que trabajar entre todos. Bien. Massa, buenas noches. El 12 de mayo vence la ley de biocombustibles y el bloque cordobés, Alternativa Federal en general, esperaba que se repitieran diputados, primero que se tratara y luego que se aprobara, como pasó en el Senado. ¿Por qué no se trata y no se cumple esa promesa que usted le había hecho al bloque? No, yo primero no le hice una promesa yo, fue un acuerdo de labor parlamentaria el tratarlo en extraordinarias. Yo lo que sí es cumplir con mi compromiso como presidente de la Cámara de enviarle el 13 de enero, y los diputados de Alternativa del bloque de Córdoba Federal lo tienen, una carta al presidente de la República y a la secretaria legal y técnica de la presidencia pidiéndole la remisión y el listado de la ley de biocombustibles en el periodo de extraordinarias. Cuando entramos en el periodo de ordinarias, el secretario de Energía planteó una serie de propuestas alternativas. Ayer o anteayer, charlando con Roberto Urquía y con gente de Acabío, les contaba las alternativas. Sé que también la gente de Aceitera General Dehesa charló en el día de ayer o en el día de hoy con el presidente de la República. La semana que viene seguramente haya una reunión del presidente con la gente de Acabío y de Aceitera General Dehesa para tratar de encontrar un proyecto que nos permita seguir de alguna manera incentivando todas las medidas que tienen que ver con combustibles más asociados a la sustentabilidad ambiental, pero también cuidar el bolsillo de los cordobeses cuando van al surtidor, ¿no? Porque muchas veces cuando sube el maíz en Chicago lo termina pagando en el surtidor el vecino de Río Cuarto, de San Justo o del Valle de Punilla, ¿no? Bien. Bien, Sergio Massa, Sergio, muchas gracias. Gracias por atendernos. Muy amable. No, por favor, muy buenas noches. Ok. Bueno,